El Ministerio Centro Cristiano Cristo Viene presenta al pastor y evangelista de todos los tiempos, Jesucristo, y a su siervo Américo Enríquez Reyes. Si tienes cualquier tipo de enfermedad, conflicto personal, familiar o de trabajo, hay una solución, si tú lo crees. Cristo es la respuesta a tus problemas y Él hará un milagro sobrenatural. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36. La unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí. Levanta tus manos y di conmigo: la unción está obrando en mí, haciéndome fuego, ven de los cuatro vientos y sopla, 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 sopla de los cuatro vientos a mí. Yo recibo un aceite fresco con mayor unción, mayor poder, mayor autoridad, mayor gracia, mayor sabiduría, mayor inteligencia, poder para salvar, para sanar, para liberar, para restaurar, para bautizar con el fuego de tu Espíritu Santo, dones manifestados, ministerio confirmado, levantado en el nombre de Jesús de Nazaret, porque el que pide recibe y el que toca. Y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, dice Jesús, creyendo, lo recibiréis en el nombre de Jesús de Nazaret. Y con esa autoridad y con esa unción fresca que tú me has dado para salvar, para sanar, para liberar, para restaurar, para bautizar con el fuego de tu Espíritu Santo, dones manifestados, ministerios confirmados y levantados. Con esa autoridad que tú me has dado, se quema, se pudre, se destruye el enemigo de nuestras almas, sus aliados y sus agrupaciones. Llámense principados, gobernadores, potestades, huestes, hombres fuertes, demonios en el aire, todo tipo de hechicería, todo tipo de brujería. Llámese santa muerte, que de santa no tiene nada. Llámese santería, que de santa no tiene nada. Todo tipo de satanismo, todo tipo de vudú, de entierro, de amarre, usando una foto, usando tu nombre, usando el nombre en general, usando una prenda de vestir de otro y como quiera que se llame, en el nombre de tu espíritu de espiritualismo, magia negra, magia blanca, darquetismo, vampirismo de otro y como quiera que se llame, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque el que pide recibe y el que toca. Y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, dice Jesús, creyendo, lo recibiréis en el nombre de Jesús de Nazaret. Por el otro lado, en el nombre de Jesús de Nazaret, una vez más, en el nombre que es otro nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, así mismo, en el nombre de Jesús, espíritu de idolatría, todo tipo de idolatría, todo tipo de, aleluya, de baldones, todo tipo, así mismo, de legalismo, de tradiciones y costumbres de otro y como quiera que se llame, en el nombre de Jesús de Nazaret, como también Leusbel, en el nombre de Jesús, que significa príncipe de los demonios, así mismo como también en el nombre de sus aliados, en el nombre de Jesús, hay agrupaciones de demonios de otro y como quiera que se llame, como también en el nombre de Jesús de Nazaret, así mismo Asmodeo, que es el demonio de sexo, aleluya, y agrupaciones de demonios, espíritu de, aleluya, de Belzebú, y agrupaciones de demonios, que es el espíritu de vicio, alcohol, droga, de otro y como que se llame, como también el espíritu de Belfequere, en el nombre de Jesús, que es el espíritu de pereza y agrupaciones de demonios de otro y como que se llame, de Absalón, que es el espíritu de división de otro y como quiera que se llame, en el nombre de
porque el que pide recibe y el que toca se le abre. En el nombre de Jesús, no sé, de Leviatán, espíritu de soberbia, y así agrupaciones, aleluya, como orgullo, vanagloria, soberbia, altivez, mentira, chisme, lo que sea de otro y como quiera que se llame, en el nombre de Jesús, de Mamón, en el nombre de Jesús. Así mismo como también de miseria, de pobreza, de vaca flaca, de ruina, en el área económica de otro y como quiera que se llame, arriba de los aires, abajo, adentro y afuera, al norte, al sur, este, oeste, y como quiera que se llame, se queman, se pudren, se destruyen y se echan 1, 2, 3 y fuera, 1, 2, 3 y fuera, 1, 2, 3 y fuera, en el nombre de Jesús de Nazaret, a lugares secos y áridos y no vuelvas más. Y cerramos las puertas en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos, profetizamos, decretamos y establecemos palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, palabra de inteligencia, una palabra empoderada, una palabra rema, Señor, que yo sea siempre por tu misericordia, el vehículo, el instrumento, el portavoz, Señor, de tu palabra solamente. Y tú seas el como siempre, salvando, sanando, liberando, cambiando, transformando a las personas, en las personas que Dios quiere que seamos, y está hecho en el nombre de Él. Por otro lado, declaro, profetizo, decreto, establezco en el nombre de Jesús, Señor, que la palabra misma sea contundente, una palabra como el martillo, según en Jeremías 50 y tantos, aleluya, que sea una palabra como un martillo, que no tan solo llegue a la mente, que baja al corazón de los hombres, tocando con lloro, con llanto, que la palabra sea espiritual, una palabra no humana, una palabra del Espíritu, en el nombre de Jesús de Nazaret, y seas tú hablando, Señor, a tu pueblo en esta hermosa mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y todo obstáculo, toda barrera, Señor, en los medios de transporte, en sus casas, Señor, que puede ocasionar pleitos, los padres para con los hijos para con los padres, el yerno, el suegro, yo no sé, obstáculos son quitados de toda índole espiritual, físico, moral, económica, social, en economía de otro y como quiera se llame, se queman, se pudren, se destruyen y se echan 1, 2, 3 y fuera, 1, 2, 3 y fuera, 1, 2, 3 y fuera, en el nombre de Él. Y por fe, mis hermanos que llegan tarde, por fe ya están llegando temprano. Obstáculos, barreras ya se fueron y por fe ya están aquí con nosotros sumados y multiplicados a través de este ministerio por tu misericordia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Está hecho. Digo las cosas que no son como si fuese. Gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todo esto en el nombre de Jesús de Nazaret. Bien, si se lo va a dar, dáselo bien. Gracias. Aleluya. Bien. Pueden sentarse. ¿Qué nos toca el día viernes? ¿Qué toca? Velada completa, ¿verdad? Ok, 10 de la noche a 6 de la mañana. Gloria a Dios. Dios bendiga a hermano Adelaido. Ya estamos aquí. Todos son bienvenidos. Bien, vamos al libro de Efesios 3. Efesios 3:18, por favor. 3:18. ¿Qué dice la palabra en el libro de Efesios 3:18? Póngase de pie porque hay que sentarse, me cansa más. Así como que rinden menos. De pie rindan más. Por favor. 3:18 dice así en el nombre de Jesús. Esta es palabra de Dios. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Pueden sentarse. Estaba batallando, le decía al Señor, yo no tengo ahorita palabra, hay mucha palabra de teología humana, pero quiero la palabra tuya, dámela por tu misericordia. Y entramos a esta palabra que Dios me dio, la cuarta dimensión, ¿sí? Y empezamos. ¿Qué es una cuarta dimensión? Es andar en el Espíritu, amén.
es una cuarta dimensión, ¿verdad? Y pues vamos a ver algunas cosas, cómo los hombres anduvieron en el espíritu y dejaron la carne y anduvieron en esa cuarta dimensión. Amén. Es andar totalmente espiritual, y a lo mejor algunos tienen una visión, pues es como que eso es bueno, pero ya cuando se ve una vez y otra vez, entonces eso ya cambia y deja de ser carnal, y ahora es caminar en el espíritu. Amén. Entrar a una dimensión. Hay varias dimensiones, ¿verdad? Yo quiero decirte que Adán, pues yo creo que vivió en la 20 dimensión. Aleluya, porque ese no era profeta. ¿O si era profeta Adán? Usted, hermano, usted que es profeta, ¿era profeta? ¿Adán? Adán. No. ¿Adán era profeta de ese lado? No. Entonces, ¿era mejor que Moisés? No. Adán era mejor que profeta, porque él totalmente anduvo 700 y tanto en el espíritu. Y cuando anduvo en la carne, murió, muy pocos años duró y murió. Porque dejó lo espiritual. Fíjate nada más, lo espiritual lo dejó. Entonces Adán andaba en el espíritu. En la cuarta, ¿en cuál? En la que, imagínense, no está en la Biblia, pero imagínate, andaba en el espíritu. Sí. ¿En qué? La cuarta. ¿En qué? Yo creo que no tiene dimensión, porque totalmente yo creo que la cuarta, la quinta, la sexta, la décima, Señor, totalmente espiritual, donde en verdad platicaba con Dios de vez en cuando, así. Nunca usó sus ojos literales, siempre son los ojos espirituales. Amén. Así que la cuarta es chiquita. Amén. La cuarta es chiquita y anduvo en esta materia y estuvo en el huerto. Amén. Pero cuando pecó, se acabó, se llamaba, amén, y tuvo que ser corrido del huerto, amén, porque ese lugar era santo, amén. Entonces puso querubines con espadas encendidas, porque ya el hombre ya no andaba en el espíritu, totalmente, y no fue un pecado así que digamos, oye, pecó, no, es que la desobediencia trae pecado, trae fracaso, ¿sí? Y esa es una enseñanza para usted y para mí, amén. Y aunque, ¿verdad?, nadie ha llegado, ni Moisés, que fue el hombre que ayunó y que oró más, ese hombre anduvo, y pues, no tanto, luego la cuarta, la quinta, amén. ¿Estamos aquí? Amén. Pero Adán, olvídase, yo creo que no tuvo dimensión totalmente con Dios, así, amén. Más de 700 años. No usó nunca ojos como los que tenemos, algunos cafeses, otros azules, otros negros, otros zarco. Pero cuando pecó, entonces los ojos fueron abiertos, y anduvo ahora sí en la materia, en esta naturaleza, la cual somos. ¿Estamos aquí? Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito de esto nada más, porque de esto hay mucho. Algunos hombres voy a mencionar, ¿sí? Pero bueno, ¿estamos listos? Deja usted el negocio, deja el trabajo, deja usted los frijoles, el arroz, todo aquello que a lo mejor le puede hacer daño y que en verdad no está aquí. Bueno, a lo mejor está aquí, pero me está usted escuchando, no me está oyendo. Entonces Dios quiere que tú y yo estemos aquí. Amén. Estemos oyendo. La Biblia, la teología nos habla lo que diga el Espíritu, ¿no? Oiga lo que el Espíritu Santo dice, de oír, amén. No escuche, oiga. Entonces oír es que tú y yo estemos aquí, pero también hay quienes escuchan, que están aquí, pero también están allá, pensando. Su pensamiento está en otro lado, pero aquí está usted. Entonces es escuchar, oír, es como dice el Señor Jesucristo, el Santo le dice a la iglesia, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. No escuchar. Escuchar es que yo estoy aquí y estoy oyendo y estoy escuchando. En otra palabra, estoy aquí pero estoy pensando en otra cosa. Ese es escuchar. Y Dios quiere que tú y yo oigamos. Amén. Conforme a la palabra. Y empezamos. Empezamos con esa palabra que estábamos en el 3:18. Amén. 3:18, por favor. ¿Estamos ya? Ok. Dice, podéis bien comprender. Diga conmigo la palabra comprender.
con todos los santos, la cual sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura. ¿Alguien me ayuda con la versión Dios habla hoy, por favor? Otros tienen la versión católica, otros la versión, fíjate que la última es ¿cuál es la última, Laura, por favor? Ok, en esa vamos a ver que como dice, y otros en la versión católica, por favor, que es donde nos dice muy claro, a ver, para que usted entienda, amén, esta porción de la palabra. Adelante. En Dios habla, ¿la tienes? Adelante. Ok, ahora vamos a hablar, Laura, en la versión católica, amén, por favor. Y vamos a empezar, no voy a hablar mucho de versiones, voy a lo que Dios me reveló en esta hermosa mañana. Adelante. Gracias. Bueno, ahora es desarrollar. Cuando dice todos los santos, está hablando de la iglesia. Cuando nos dice todos los santos, está hablando de la iglesia. Dije, en la versión 60, Reina Valera, habla de comprender. Porque eso es entender que hay gente que comprende la vida espiritual, pero hay gente que cuando está en el espíritu, pero hay gente que no comprende la vida espiritual. Es porque anda en la materia, anda en la ley, anda en el pecado. Y no puede. Vamos a una cita bíblica donde nos dice clara la palabra de Dios, amén. Y para que usted se desenlace de lo que es comprender las cosas de Dios cuando tú y yo andamos en el Espíritu. Amén. Pero también para entender que no lo comprendo porque ando en la materia, ando en la carne, ando en la ley, ando en el pecado. Y vamos a la cita bíblica. Vamos a 1 Corintios 2:15, ¿qué dice, por favor? Adelante. Adelante, alguien lo tiene en versión 60, Reina Valera, y mi hermana nos va a hablar en la versión, Laura, en la versión, versión de la católica, amén. Adelante. Yo nada más voy a ver esta parte y después nos vamos seguidito, amén. Listo. Sí, amén. Versión 60, Reina Valera. Gracias. Vamos a la versión católica. Adelante. El hombre espiritual, en cambio, todo lo juzga y no puede ser juzgado por nadie. Dicho de otra manera, el hombre que anda en el pecado, está en la materia, en la ley, ¿verdad? No puede juzgar al hombre espiritual, al hombre que anda dimensionado, aleluya, porque el hombre espiritual ya no trabaja como el hombre carnal, sino trabaja en el espíritu, sino que ahora Dios le dice, ve el mundo espiritual, vea mejor perros, gatos, como puede ser cosas buenas, como puede ser malas, dependiendo del ambiente. Si el ambiente está aquí, somos gente de oración, de ayunos, todo, amén, vamos a ver ángeles alrededor, tu vida va a ser, estamos viendo, ¿verdad?, el mundo espiritual, pero si no, ¿verdad?, hay una guerra, a lo mejor va a haber ángeles y vas a ver demonios a través de animales, amén, pero también ese que está viendo es porque está entrando a una dimensión espiritual, amén. Pero dice la Biblia que el que es espiritual, eso es lo que entender, dice que juzga al carnal, al que está en la ley, al que está en el pecado, juzga, pero no juzga por sí mismo. No dice así, me dice Señor, veo en ti un perro negro, veo una víbora, veo un lagarto. Y cuando caminas, veo que te escoltan todo tipo de animal. Tremendo. Pero cuando tú caminas en Dios, amén, y el que juzga porque está en el espíritu, amén, y oye la voz, ve el mundo espiritual, en vez de que lo escoltan animales, lo están escoltando ¿qué? Los ángeles de Dios, amén, porque está en el espíritu y juzga no por sí mismo, sino que Dios le dice, ese hombre está así, esa otra mujer está así. Eso es andar en el espíritu, es el hombre que juzga las cosas
espirituales de parte de Dios al carnal, o puede ser también al que a lo mejor es espiritual. Yo veo ángeles en ti, yo veo esto, el otro, yo veo un oído espiritual, veo que los ojos en ti que se van a abrir, y bueno, puede ser cosas buenas como puede ser cosas malas. Está juzgando, es una manera, como dice, empero el espiritual juzga. El que anda en una dimensión, está dimensionado, anda en el espíritu, juzga al carnal, como también puede juzgar al que anda en el espíritu, pero puede ser exhortado, o puede ser, como dice la Biblia, Dios exhorta, consuela y edifica. Amén. Que puede ser algo que a lo mejor eso espiritual puede ser. Dios te dice, así dice el Señor: yo voy a estar contigo y te voy a dimensionar. Vas a ser desprendido del cuerpo y vas a viajar a Corea, y vas a viajar, aleluya, a lo mejor aquí a la colonia Reforma, y vas a atravesar paredes. Es un ejemplo. Es dimensionado, es que juzga, porque está juzgando no por sí mismo, sino por el espíritu que Dios le está indicando para ver el mundo espiritual, en fulano, en sutano, para oír, ¿verdad?, la voz de Dios, para Pedro, para Juan, para Roberto. Eso es lo que debe entender esto. Pero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie, porque es Dios que está en él. Amén. Y Dios lo respalda. Pero el que anda en la carne, en la ley, en el pecado, ese lo acaba el diablo. Estamos aquí. Y le gusta. ¿Cuántos quieren lengua de pastor? El trompo, dicen. Ninguno. Vamos a la cita bíblica y vamos a ver esta parte de Gálatas 5:15 al 17. Amén. Gálatas 5:15. Gálatas 5:15 al 17, por favor. Gálatas 5:15 al 17. Amén. Y pues vamos a dejar las versiones por el tiempo. Amén. Si os mordéis, os coméis unos a otros. Mirad que también nos consuméis los unos a los otros. ¿Qué es la palabra mordéis? Cuando usted a lo mejor se pone un pantalón, el cierre o algo, le está ¿qué? Mordiendo, y dice: gracias porque me mordiste. ¿Cómo se siente la persona? Pues le dolió, ¿verdad? Que hasta el pedazo de carne lo puede arrancar. A ver, fíjate hermano, porque le mordió. Pero ese dice en lo espiritual, dice: si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consuméis. Cuando dice la persona, critica, eso es, murmura, chismea, aleluya, hace señas con esto y el otro, con los ojos, o ya sea revirado, ya sea de una manera, o con las manos, ¿verdad? Entonces, esto de entender que es la persona que está mordiendo, amén, se lo está comiendo, amén, hasta acabarlo, Pero mirad que también os consuméis unos a otros, diciendo que lo que tú siembras, tú lo cosechas. ¿Y por qué me va así? Pues es porque los frutos son los frutos de la cosecha que tuviste, de que sembraste mal, pero sembraste bien, vas a cosechar bueno. Amén. Siembras odio, odio vas a cosechar. Siembras mentira, mentira vas a cosechar. Siembras resentimiento, resentimiento vas a cosechar. Pero tú siembras cosas buenas. Como dijo Pablo: aunque me améis menos, yo os amaré más por causa del nombre de Jesús, por causa de la obra de Dios. Como diciendo, Pablo no que no lo amaba. Había un Alejandro el Candelero, había otro hombre, ¿verdad? Y había mucha gente que le odiaba a Pablo por causa de la obra de Dios, por causa de Cristo. Sin embargo, Pablo dijo: Alejandro y todos los que me odian, aunque me améis menos, yo os amaré más. Lo que es andar en el espíritu. No, dijo: me voy a vengar, lo voy a matar. Te voy a encarcelar como antes Pablo encarcelaba. Lo voy a matar. Señor, dame esto para matarlo. Porque no, aunque me améis menos, yo os amaré más por causa del nombre de Jesús. Que el odio se convierte en amor. Amén. Entonces Pablo dijo: sí, me has criticado, Alejandro, sí me has murmurado, sí me has dicho de esto, de espalda. Porque la murmuración es de espalda, la crítica, aleluya. Una cosa es murmuración es como lo que pasó con Moisés y María, ¿verdad? Ni cuenta se daba Moisés, pero ¿qué pasó? ¿Verdad? Murmuró María y Aarón, que eran hermanos carnales. Estamos aquí, murmuraron.
Ahí está en el libro aleluya, ahora sí que el número 12, no lo vean, porque vamos a ir a la dimensión. Le murmuraron y Dios lo respaldó, ¿verdad? Le cayó una lepra, pero olvídate, lepra que no es para decir sanar. Y la tuvo y después Aarón intercedió por María, y aunque oró por María, pero como era un juicio, ¿verdad? Por causa de hablar del hombre de Dios, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? La lepra vino y Moisés ni en cuenta, hasta que Aarón le dijo a Moisés: ora por mi hermana, mira cómo está. Y el hombre de Dios oró: no voy a orar porque tú hablaste mal de mí. No, vemos los hombres de Dios, vemos las mujeres de Dios. Y oró, ¿verdad? Pero con todo eso dijo: tienes que pagar lo que te comiste de Moisés, que lo mordiste. Amén. Y ahora vas a comer. Ahora te voy a dejar que ahora tú seas resultado de que te vayas 7 días allá fuera del campamento, peor que un perro. ¿Quién tiene perro? Levante su mano los que tienen perro, ¿verdad? ¿Qué pasa, verdad? Le echa usted y le da de comer, aunque los huesos me lo da de comer, y cuando muere, ¿qué pasa? ¿Verdad? Ahí lo deja. No, lo entierra. Pero aquí vemos a María, que María tuvo que pagar el precio de su consecuencia, y allá fuera del campamento, fuera de la ciudadanía, ¿verdad? Allá en el desierto, allá la llevó el Señor, y ahí estuvo día y noche con el frío, con el calor. Demasiado no se murió, pero Dios prometió: no te voy a dejar morir, pero que te cueste lo que hiciste. De lengua larga mordiste, aleluya, a mi siervo. Estamos aquí. Mordiste a mi siervo y ahora tienes que pagar esa consecuencia. Si hubiera sido yo otro, yo te hubiera matado. Pero quiero que Moisés intercedió por ti y tienes que pagar el precio. Amén, de las consecuencias. Y pagó el precio. Y después vino yo, una mujer flaca, de tiro ya, casi más muerta que yo. Vino, ¿verdad? Ya al campamento donde estaba el tabernáculo. Y ahí, ¿verdad? Vino y otra vez se posó, ¿verdad? La nube, como él también es en el día, y en la noche el fuego del Espíritu Santo, la columna. Y vemos nosotros aquí, ¿verdad? Un ejemplo, no para el desierto, para los judíos, que también fueron para los judíos, pero también para nosotros en este tiempo, para que no caigamos en el lazo del diablo, que las cosas malas no convienen para nada y que todo tiene consecuencias. Así es, a lo mejor son presentes, pecas, y al mismo tiempo vienen las consecuencias, como también puede ser futuro, pero viene. O sea, todo trae consecuencias, todo trae, diga conmigo, todo trae consecuencias, sea para bien o sea para mal. Y eso es importante, que tú y yo traigamos consecuencias de las cosas buenas y no de las malas. Amén. Y estoy hablando de la gente vieja. Amén. De la gente nueva, no, porque no es así, usted no entiende. Pero la gente vieja sí entiende lo que estoy. A lo mejor también usted no entiende, pero es para la iglesia, para la gente que está caminando y que tiene que enderezarse para que no le venga como María lo que le pasó. Amén. Porque soltó la lengua, se lo mordió y se lo comió. En carne tártara. ¿No ha comido usted la carne tártara? ¿Sabe qué rica es? Yo la he hecho, ya tiene tiempo. Porque ya no quiero casi comer los ácidos, pero la carne tártara es riquísima. Le echan la angula, le echan ahí, no, riquísimo está eso, se cose con limón, y riquísima con una tostada. Estamos aquí. Entonces hay quienes que se comen y se muerden y después se lo comen. O sea, primero se lo muerden, después lo pican. A Pedro, a Juan, a Roberto lo pican y se lo comen con jugo de limón, o sea, en carne tártara, y le echan el chile piquín o el chile habanero para que sepa más sabroso. Hasta hambre le dio. Estamos aquí. Bueno, gloria a Dios. Seguimos con la fiesta. Me está entendiendo que esto es para usted y para mí. Si queremos enderezar la embarcación, si queremos enderezar la nave, si queremos crecer y no quedarse enano ni chaparro. ¿Cuántos hoy tienen 15, 20 años en el evangelio y no han crecido? O 10 y no han crecido, siguen siendo bebés. Dice Gálatas, oh varones, oh Gálatas insensatos, ya deberían de ser maestros y todavía tengo que darles lechita. Hay que darle, como dicen en Venezuela, le dicen la chupeta. Y así que hace un niño recién nacido o alguien que no es recién nacido, a lo mejor tiene 1 año, pero ¿qué pasa? Se le va la leche. ¿Por dónde?
y le sale el requesón y aquí se le hace ¿qué? Se le hace un collar de requesón. Hay gente que trae así el collar porque todavía son viejos y mañosos, y hay que darle leche porque todavía son como el bebé, ¿sí? Y se le hace un collarín de aquí un collar de requesón, porque todavía eso de entender es que yo conozco bien la palabra. Yo no soy niño, no. El niño es que todavía no maduras. Ese es un niño que no madura, que todavía está patinando y es enano y chaparro y sigue subiendo, pero también ya se baja y sube arriba y baja y sube arriba y baja, y nunca va a venir Cristo y quién sabe cómo vas a estar. ¿Y no has crecido? ¿Sigue siendo enano y chaparro? ¿Sí? Estoy hablando espiritualmente. Y el evangelio no es un evangelio barato, donde quiera lo encuentra, es un evangelio barato. No hay oración, no hay ayuno, no hay aposento, no hay velada, no hay nada. 5 minutos porque quiero solamente un bosquejo, porque quiero predicar, y lo que es de Dios, por los frutos los conoceréis. Amén. Estoy un poco bravo, pero así es como Dios quiere. Pero bravo no sé con ustedes, con Mr. Kelly. Estamos aquí con aquel que lo ha zarandeado y lo hace como quiere, y lo muerde por donde quiera, pero mayor es Dios. Amén. Y se lo come, ¿viste? Pero mayor es Dios. Estamos aquí. Entonces es importante esto. Amén. Yo creo que a partir de hoy los purra, todo esto tú tienes que decirle: Señor, me pongo en la balanza. ¿Qué es la balanza? Es la báscula. Estoy preparado para que venga, Señor, lo que está por venir. Terremotos, maremotos, guerra, peste, síguele, coronavirus doble, sequía, sigue. ¿Qué es? ¿Sigue más? Lo que viene, yo no sé si en mayo para adelante, pero lo que viene, ay Señor. Alguien dijo por ahí: ayúdanos a estar confesados, porque aquí te vas al otro lado de la fama. O servimos para testimonio. Y si hay gente tibia y fría, imagínate qué será. Aleluya. Si tú no es que esto y lo otro venga, no. El caso de venir diario no es bueno, pero siempre y cuando hay un cambio, y por los frutos los conoceréis. Y si no, hay que vender pepitas y cacahuates. ¿Estamos aquí? Y por los frutos los conoceréis. Amén. Y la vida espiritual se refleja en los ojos. Usted ha conocido a un marihuano que le brilla los ojos. Le brilla los ojos, pero del diablo. Pero también hay gente que es santa y le brilla los ojos de santidad. Amén. Su rostro, aleluya, se ve, pero también se ve en aquellos encarados, aunque son guapos, hermosos, se ve en el puro diablo. Se le ve el rostro que le cambia, y son puros demonios, ¿sí? Porque así andan, con odio, con resentimiento, con venganza, y su rostro se ve. Pero el que tiene de Dios, se le ve su rostro, en los ojos, en la cara, se ve la santidad, brilla su cara, que aunque sea tiniebla, aunque sea feo, es guapo, es hermoso, porque está en Dios. Porque está en Dios, y la honra, la gloria, la alabanza, vuelvo a decirlo, es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo vive y viene pronto. Seguimos con la fiesta. Vamos ahora a entrar a la dimensión. Ya hablamos de lo negativo, ya hablamos de una primera dimensión, como el hombre anda en la materia, y puede ser un pastor, y puede ser un profeta, y puede ser un evangelista, y puede ser, aleluya, aquella que tiene a lo mejor dones, pero hoy están aquí, y mañana arriba, y mañana después abajo, y pasado así todo el tiempo, y así se la va a ir pasando. ¿Es así si quieres? Viene la rapiña, donde solamente tienes el taco, que ya, como la mujer, ¿verdad? Que le dijo a Elías: dame esa torta. Alguien te va a decir: usted, miserable Elías, si es una viuda y todavía le quita la torta, si es lo que van a comer. ¿Usted qué dice? ¿Estuvo bien? Estuvo bien, porque aquí la probó. Dijo: dame esa torta. Si yo soy el ungido de Dios, dame esa torta. Y se la dio y la dejó sin comer, aparentemente. ¿Estamos aquí? Pero después, ¿qué pasó? La masa se multiplicó
Amén. Y todo se multiplicó. Ese fe. Dijo el Señor, pero ¿cómo? Como la viuda que por fe dio lo que tenía, todo. A lo mejor otros son millonarios y pueden dar millones de pesos, pero ella dio todo lo que tenía y se quedó así. Y Dios agradó a esa mujer más que a todos. Amén. Porque el que tiene, no, pues yo voy a dar 1 millón de pesos, pues tengo en el banco, tengo también debajo de la cama, debajo del colchón. Pues es bueno eso, pero más bueno es aquel que a lo mejor es todo lo que tiene, como la viuda. Amén. Eso es lo que felicitó a ella, como hasta hoy en día sigue el testimonio. Amén. Fue una mujer de fe que dio lo que tenía, y Dios se agrada de ese tipo de gente. No quiere decir que lo demás es bueno, ¿verdad? Pero más bueno lo que hizo esta mujer. ¿Estamos aquí? Pues vamos ahora sí, vamos a entrar a la dimensión. Vamos a entrar a la dimensión en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Hablé un poquito en la materia, en la ley y en la carne. Pero bueno, vamos ahora a la cita que nos lleva de la mano a lo que quiero llevarlos. Libro de los Hechos 13, 9 al 11, por favor. Música, maestro. Nos vamos un poquito más rápido. Amén. Entonces vamos al libro de los Hechos 13, 9 al 11. Vamos primero con el 9. Amén. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos. Vamos a ver en qué se los puso. Le miró, le puso los ojos, la mirada en un hijo del diablo, en un pitón, en un brujo. Vamos al versículo 10. Dijo, oh, lleno de todo engaño. Los hechiceros brujos están llenos de engaño, de mentira, de chisme, de hipocresía, de odio, de sentimiento. Usted ve a un hechicero y usted ve altares ahí, va a un lugar de centro de espiritualismo, y de repente está la Virgen de Guadalupe, están todos los santos, ahí todo. El negrito del batey, el caballero, no sé cómo se llama, que se monta en un caballo. ¿Cómo se llama? No, el del caballo, el que está en el caballo. No, San Martín es el negrito. El que está en el caballo. San Martín Caballero, ese es, amén. La cosa es que están todos, y toda la gente, si no es discernimiento de espíritu, llega a ese centro de espiritualismo y tienen un ojo ahí en la puerta ahí arriba, en un ojo, y se llaman espiritismo. Y digo, ay, aquí de Dios hasta los cristianos y primos han sido engañados. Y van ahí, ay, ahí está un santo, y está el otro, ahí está San Martín, el negrito del batey, San Martín Caballero, y sigue Judas y cuanta cosa, y una de santos que es de un altar tremendo. Dijo, estos son buenos, sin embargo es puro diablo. Porque te están engañando, es el ojo del diablo, es espiritista o espiritismo. ¿Qué pasa? Y se entregan y empiezan a echarle unos de huevos y velas negras, ¿verdad? Y empiezan a quitarle ahí y empiezan y zarandean y bueno, y cuánta cosa, ¿verdad? Es un ejemplo porque hay varias ramas. A lo que yo voy es que Saulo de Tarso, llamado Pablo, dice que fue con el gobernador, ¿verdad? Ahorita debo decir por la palabra gobernador, ¿verdad? Fue y lo tenía, porque hoy en día, fíjate, escucha, estamos aquí. Hoy, los deportes, béisbol, fútbol, básquetbol, ya usan a los satánicos para ganar. A los espiritistas, van con los meros, con los brujos de Cuba, los santeros, los satánicos, van para que así hagan un pacto y ganen la final. Fíjate, ya sea en fútbol, ya sea en béisbol, ya esto está, la política ya ni se diga. Tienen un santero, ¿verdad? De los buenos, según bueno, pero bueno no es, puro diablo, ¿verdad? Y todo se mueve diabólicamente. Aún la gente tibia y fría va a ver a los hechiceros brujos porque quieren ver, ¿verdad? Su novia o su novio le va a ser fiel. Y tanta cosa, ¿verdad? Y puede ser una cosa, puede ser la otra. Oye, que me van a correr y vengo con el brujo. Ya no vino con el pastor, fue con el brujo. Porque el brujo le va a decir, te va a costar a 10,000 pesos, pero te voy a decir la verdad. Y así lo traen, le sacan el dinero. Y a lo que yo voy es que no tienen temor de Dios.
Andan aquí, andan allá, andan con los brujos, andan con los cristianos, andan con los cristianos, van con el pastor y no tienen identidad. Eso es como dijo, son como la nube, así las aguas van. Así van corriendo, así van de un lado a otro, porque no tienen identidad, porque no tienen temor. Y si tuvieran temor, buscaran de Dios. ¿Qué vas a estar buscando con los santeros? ¿Qué vas a andar buscando con los de la Santa Muerte? ¿Qué vas a andar buscando con aquellos del ojo que está en la puerta? Y cuánta cosa. Y es cristiano, y es primo, y es tío. ¡Qué bárbaro! Se amarran más todavía, porque me quiero que él me lee la mano, porque quiero ver si es que me ama fulano, o quiero ver, quiero estar trabajando, si me voy a quedar. Pero son buenos para sacar el billete y para dejarlos, pero con las bolsas vacías. Pero en Dios, qué bárbaro, como los de Monterrey. Hay que poner el mazo ni el martillo para que suelten. Tremendo. Lo bueno que aquí no se da eso. ¿Cómo la gente le limpia las bolsas? Pero cuando se trata de la verdad de Cristo, de darle a Dios lo que le pertenece, no, hombre, le duele que no, yo no doy, me voy a quedar más pobre. Aquí no se da. Gracias, Señor, porque usted no ha ido con los santeros, no ha ido con los brujos a que le den la mano, a que el hechicero, ¿verdad?, le lava las bolsas y los deja bien limpios, ¿verdad? Pero limpio de falta de economía y de cuánta cosa. Y no hay temor, porque corren de un lado, porque andan en la materia, porque andan en el pecado, porque andan en la ley, pero si es en el Espíritu. Y tú crees que después vienen aquí y no, pues es que me fue mal. Pues ¿cómo le va a ir mal? Que traicionan a Cristo. ¿Sí? Dijo, oye, ¿cómo te va a ir mal si te fuiste allá y después vienes acá con Américo? Qué bárbaro. Lo bueno que aquí no hay de eso. ¿Sí? Y como dijo mi pastor, hay que enterrarlos de cabeza para ver si reaccionan. ¡Aló! Lo bueno que no se da eso. Bueno, seguimos. Vamos con el 10. Dijo, oh, lleno de todo engaño. Ahí nos quedamos. Oh, esto está bueno. Oh. Dice, lleno de todo engaño y de toda maldad, de toda iniquidad. De conmigo, iniquidad. La palabra maldad es iniquidad. Es torcer la verdad por la mentira. Hijo del diablo. O sea, todo aquel que aunque sea hijo de Dios y anda en las cosas de la hechicería, la brujería, a que le dé la mano, a que va con el brujo, con el santero, estoy hablando del cristiano y del primo, ¿verdad? Porque si fuera cristiano no hiciera tal cosa. Del primo y del tío y del cristiano, del que anda aquí, pero también se vaya a que le echen la baraja, que le lean la mano. Y le dice el Señor, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, de toda verdad, de la obra de Dios. Mira que tuerce la verdad y así como respira, así engañas a la gente, mientes, robas y haces y deshaces. No serás el de trastornar los caminos rectos del Señor, o sea, los caminos de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, sino mire, tuerce. Y como tuerces, como respire, así tuerce la verdad. Y vienes después aquí con Américo y te vas otra vez y vienes otra vez y te revuelcas allá y vienes a que te limpias acá. ¡Halo! No estoy enojado, no. Estoy con el mero de ahí arriba. A ver qué tiene el católico ahí. Vámonos. Por si a alguien todavía no le cayó el 20. Adelante. Y le dijo, tú, hijo del diablo, enemigo de todo bien, eres un sinvergüenza y más engañar cuando terminarás de torcer los caminos rectos los rectos caminos del Señor. Cuando dice torcer habla de iniquidad, habla de que un hechicero brujo
Y un seguidor de un hechicero brujo tuerce la verdad, conoce de Dios, pero como no tiene temor de Dios, va aquí al que le echen la baraja, va que le lean la mano, va al santero, va a aquel que se visten de blanco y tienen collares. Dijo, quiero un trabajito, tráete, es un santero, tráete una gallina negra, tráete un pollón, porque aquí te voy a decir la verdad, te cuesta 500 pesos, cuesta 1000. Ese de muerte te cuesta $500,000 de pesos. Aquí viene una mujer, su pierna por acá, y dijo, el demonio habló y dijo, sí, es fulano de tal, él la tiene así, le costó 400,000 pesos, el mismo demonio habló, y era una vecina, y habló el diablo, porque en el nombre de Jesús, ¿cómo te llamas? ¿Y cómo te llamas? ¿Y por qué entraste? Dijo, por santería, por aquel hombre, dijo, me ofreció, y me dieron 400,000 pesos. Y el diablo hablando aquí, delante de Dios estoy. Habló por la unción, por la misericordia. Porque si tú estás en la carne, los mismos demonios se te van a impartir. Si tú vas a echar fuera demonios, porque vas a estar lleno de Dios. Y si no, ni te metas, porque entonces los demonios que tiene esa persona te van a transferir en tu vida. Y va a ser peor. Ahora van a ser 2 endemoniados. Estamos aquí. La gente atrabancada le gusta echar fuera demonios. Eso es bueno, pero metido con Dios. Dice la Biblia, ahí va, cuando Pablo le dice a Timoteo, no ponga las manos a la ligera. A la ligera es que tú no estás lleno de Dios, que no estás preparado, que no estás capacitado. Es que yo lo pongo porque el pastor hace, no, pero yo lo hago porque me meto con Dios. Y si no, ¿por qué crees que los pastores no hacen liberación, no hacen guerra espiritual? Se hacen del baño porque saben su rollo. Sí, porque saben su rollo. Dijo, no, guerra no. Mejor así la voy con la intercesión. Así. No, aquí hacemos guerra. Aquí yo, si el médico deja de orar, de ayunar y de aposentarse y de velada y todo eso, ¿sabe qué le pasaría? Nada más va al otro lado. Así de fácil. Así de fácil, pero hay poder, lo reprendo en nosotros. Amén. Entonces aquí me metí ya, y esto es hasta el final, como también ustedes los que están aquí. ¿Por qué? No nos va a hacer nada el diablo. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Porque sabemos las armas, tenemos la teoría y tenemos la práctica. Amén. Entonces el diablo no se va a burlar de nosotros. Amén. A lo que yo voy es que si tú no estás preparado, no tienes capacidad para echar ese demonio y andas en el pecado torcido y le metes manos, como dijo Pablo a Timoteo, no poner manos a la ligera, porque si no los demonios se te van a impartir. Y ahora ya no es uno, ahora son 2. Entonces Pablo dice a Timoteo, es para usted y para mí, cuando no estamos preparados. ¿Estamos preparados? Órale, saca eso y que te vengan a decir. ¿Por qué crees que hay gente que cuando hace liberación porque viene la opresión, porque algo no está bien? Viene la opresión. Eso es de entender que los demonios están operando en tu vida, que tú no estás bien, que no estás limpio. Y hay que estar lleno de Dios para sacar cualquier demonio. ¿Estamos aquí? Bueno, entonces adelante. Así que yo le recomiendo que cuando tú vayas, es que el pastor hace eso, yo también no, yo lo hago porque aquí estoy. Aquí estamos, anoche pues estuvimos ahí hasta las 3 de la mañana, el día de hoy más bien, ¿verdad? Y estuvo pesado, pero yo me levanté a la 1 y tenía sueño, lo sabes. Después ya me relajé, reprendí, y dije, no, vámonos, tú tienes poder, pero no tienes que hablar. No, uno tiene que reprender, uno tiene que luchar, uno tiene que hacer guerra. Amén. Ya esto, pues ya, sea por vencido. No, usted tiene que luchar. En el nombre de Jesús te va pereza, te va sueño, dependiendo, ataque, el dardo encendido, el dolor, qué sé yo. Fuera en el nombre de Jesús. A lo mejor va a durar una media hora, una hora, pero vas a tener la victoria. Amén. Pero tenemos que hacerle guerra al diablo. Había un pastor, ¿verdad?, que le damos cobertura en Naucalpan. Y pues el pastor oró. Y pues la mujer siguió con un dolor, pero que la acababa. Como cuando alguien tiene la vesícula y tiene piedra, y usted sabe que una persona que tiene eso, cuando le da el dolor, siente que se muere. Y que aún la vesícula puede reventar y se puede morir porque puede envenenar todo. ¿Estamos aquí? Entonces esa mujer le dio un dolor, pero de muerte. Y me habló por teléfono. Me habló y dice, ya oró mi papá, me habló mi esposo, ya oró, y no hay nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está? Aquí lo tengo. Entonces hice guerra y duré como 15 minutos, no oré luego, como 15 minutos, y empecé a decir las oraciones de guerra, porque la guerra no es vuestra sino mía, y las armas de nuestra milicia, y empecé a decir al diablo ahora que tenemos poder. Amén.
Y no bajaba, entonces estaba yo en la oficina y reprendí al diablo. ¡Tas! Se salió por la boca. Empezó a toser, empezó a destornudar. Y el Señor lo hizo libre. Dijo, te voy a, como me conoce, dije, te voy a preparar un robalo en adobo. Bueno, gracias. A ver cuando viene se va a preparar el robalo que te gusta. Entonces, a lo que yo voy es un testimonio, ¿verdad? Que tenemos que estar preparados. No va a pasar nada si tú andas en la materia. Es que yo voy a ver y mira, le hace así el pastor. No, ¿estás preparado? Sácalo. Si no, no saques nada, porque te vas a endemoniar. Te vas a ser poseído, pero mayor es Dios. Amén. Entonces, vamos a ver en versión 60, mi hermana Marisela, por favor, esa misma cita, 13:10, por favor. Adelante. Sí, amén. Dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Así, hijo del diablo le dijo. O sea, era un pitón, era un brujo. El Pablo le dijo a Dios, diga conmigo, Pablo le dijo a este brujo, a este pitón, que era el asesor de Sergio Paulo o Paulo Sergio, el gobernador. Pero vamos a ver la cita bíblica que nos sigue, ¿verdad? Que no dice gobernador, pero es un sinónimo de gobernador. Yo digo, Señor, ¿cómo si? ¿Y qué era este hombre? Dijo, en aquel entonces ahorita lo vamos a ver la cita. Y hoy tiene que ver, era gobernador. Vamos al versículo 11, por favor. Dice, ahora pues aquí la mano del Señor es contra ti, y serás ciego que no veas el sol por tiempo. Y luego cayeron en él oscuridad. Allá en la versión 60 dice escama. Y tinieblas, dice. Y andando y alrededor buscaba quien lo condujese por él. O sea, quedó ciego. Pero Sergio Paulo, el gobernador, el que era su asesor de Sergio Paulo, Paulo Sergio, dice que lo vio, que inmediatamente, hijo del diablo, se ciego por un tiempo, porque podía ver ciego para siempre. Diga conmigo, la lengua tiene poder. Cuando tú y yo tenemos también unción. No hay unción, no hubiera pasado esto. Vamos a ver. Y dice que Sergio Paulo Sergio vio que quedó ciego. Y después ya quería que alguien lo conduciera, porque estaba ciego. Dijo, este es mejor que el brujo que tengo, que el pitón que tengo. Vamos al versículo 12. Entonces el procónsul, esa es la palabra. La palabra del procónsul, aquí Dios me la reveló. Me dijo, Dios, Señor, ¿qué es procónsul? En este tiempo es un gobernador, como hablar del Estado de México, como del Estado de Puebla, qué sé yo. Procónsul es igual, es un sinónimo de gobernador. O sea, Dios me habló aquí y después entendí. Digo, gracias, Señor. Por eso es bueno andar en el Espíritu, porque entiendes, te da Dios sabiduría, te da conocimiento, te da inteligencia, viendo lo que había sido hecho. Amén. El procónsul vio con sus ojos al asesor, al pitón, al hechicero, el brujo que tenía, lo tenía de asesor, como todos los presidentes tienen asesor, ¿sí o no? Tienen, que de verdad le consultan qué voy a hacer, y tienen muchos brujos y tienen para hacer tantas cosas, ¿verdad? Y creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Dijo, me maravillé, se convirtió al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Esto de entender que fue mejor Pablo que el brujo y el hechicero. Y esa es verdad. Amén. Un brujo, si no se arrepiente, hermano, se va al infierno. Pero hay oportunidad. Dice Eclesiastés 9, más vale perro vivo. Y mientras tienes vida, puede arrepentirse el brujo, el santero, el satánico. ¿Y para qué? Pero arrepentirse de corazón para que no venga, ¿verdad? No venga la muerte y al rato se muere y vaya al infierno. Hoy, ese procónsul, llamado hoy sinónimo gobernador, Paulo Sergio Paulo, este hombre vio las maravillas y dijo, sé ciego por un tiempo, y ciego fue, dijo, esta doctrina es buena, es mejor que al hombre que tengo aquí, al brujo, al satánico, al pitón. ¿Estamos aquí? Tremendo todo esto. Y te voy a llevar al versículo 13 y te voy a aplicar la palabra de lo que quiero decirte. Y partido de Pablo y sus compañeros arribaron a Perge,
de Panfilia. Entonces Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Bueno, hasta ahí termina, pero yo te voy a decir que lo lees desde el 7 hasta el 11, 12, hasta el 12. Y te va a hablar de ese Paulo Sergio, que era un gobernador y tenía como asesor a un brujo, a un pitón, que tenía pacto con el diablo. Por eso cuando le reprendió, le dijo: oh, hijo del diablo, que tuerce los caminos de Dios, porque un brujo, un satánico, alguien que practica, ¿verdad?, hechicería, brujería, que es budista, es santero, nahual, como se llame, son gente que están en contra de los principios de Dios, que están en contra de la doctrina de Dios, en contra de los caminos de Dios, en contra de la voluntad de Dios, de la obra de Dios. Dice la Biblia que lo vio Sergio, Paulo Sergio lo vio, y dice que le reprendió y dijo: sé ciego. Y ciego fue, qué tremendo. Y fue ciego por un tiempo. Hubiera quedado ciego, dijo, ese ciego para siempre. Pero dijo: ciego por un tiempo. Y ciego fue, porque lo vio el procónsul, lo vio el gobernador. Y se entregó al Señor. ¿Vio? Que lo que estamos haciendo aquí es mejor que los brujos, que los hechiceros, que te vayas a consultar y que te den las manos, que aquellos te traigan y te dicen: tráeme una gallina, tráeme un pollón. Porque yo te voy a decir que tu esposa sí te ama y tu novia no te ama, qué sé yo, es un ejemplo, puede ser otra cosa, y te van a limpiar las bolsas y te las van a dejar bien limpias. Y aquí no te limpia nadie, aquí te limpia el Señor, pero de pecado. ¿Estamos aquí? Y entonces vemos aquí, ahora te voy a aplicar. Aquí Pablo entró en la cuarta dimensión. Vamos a aplicar la palabra. Pablo entró en la cuarta dimensión porque esto es fe. Pablo tenía fe y dijo: sé ciego. Dijo: quién sabe, voy a decir que sea ciego, pero oye, ¿qué tal si no es ciego? No, Pablo estaba seguro que por la fe de él, dijo: lo declaro, profetizo, decreto, establezco que es ciego ahora. Y ciego fue. Aleluya. Entonces Pablo por la fe entró en la cuarta dimensión. Apúntalo. Pablo entró por la fe en la cuarta dimensión. Aleluya. Amén. Un hombre de fe mueve el corazón de Dios. Ya conmigo, un hombre de fe mueve el corazón de Dios. Pero si andas en la materia, en la carne, con mentira, con chisme, con hipocresía, y contaminando a Juan, a Pedro, a San Galapio, a Pifa, déjame decirte que viene el terremoto y se llamaba, viene la sequía y se llamaba, viene la doble pandemia que va a venir, y viene lo que viene, que es dolor de parto, aleluya, y te vas del otro lado al salón de la fama, que es el panteón. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios no quiere gente carnal, Dios no quiere que, o sea, que tú y yo nos metemos con Dios. Somos o no somos, amén. Aquí Dios quiere una iglesia de poder, pero que todos nos metemos con Dios, amén. Como la iglesia primitiva, que era de oración, que era de ayuno, y los que veían un perro, todo el mundo veía un perro, lo veían todos porque andaban en el espíritu, andaban dimensionados, amén. Oye, veo yo Los Ángeles, y de repente también Juan, yo lo veo también, Pedro, yo también lo veo, y dice: todos vemos a los ángeles, porque están dimensionados, porque andan en el espíritu. Amén. Digo, puedes andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque el espíritu está en contra de la carne, y la carne en contra del espíritu, para que no hagáis lo que quisiera. Una persona carnal que va a ver. ¿Tú crees que Pablo era carnal? Pablo por la fe dijo: sé ciego. Dijo: voy a decir que sea ciego. ¿Por qué no dijo sé sordo? Porque el ser ciego, pues ya se acabó. Puede escapar, lo puede dejar matar, y lo golpea y lo mata, porque no ve. Pero sordo sí ve. Amén. Entonces, si usted ve la Biblia, vamos a una cita bíblica donde en verdad también fue ciego. Amén. Estamos aquí. No me miren feo. Estamos aquí. Vamos a segundo libro de Reyes 6, ¿verdad? Vamos al segundo libro de Reyes y vamos a leer, ¿verdad? Y yo no quería esta cita, pero por el tiempo, pero se lo voy a dejar de tarea. Desde el 6:5 en adelante, y va a decir, ¿verdad? Donde va a decir esto, lo van a apuntar ustedes. El segundo libro de Reyes 6:5 en adelante, ¿verdad? Y van a pararse hasta el 6:15, 17, amén. Pero yo quiero, porque quiero adelantarme con otras cosas, amén. Entonces
segundo libro de Reyes 5 en adelante hasta el 17. Lo van a ver. Ahí vamos a ver maravillas de Dios. Vamos a ver un Eliseo dimensionado, un Eliseo que entra en la cuarta dimensión, un hombre de milagros, maravillas, impresionante. Amén. Y te lo voy a decir aquí por el tiempo. Ahí va. Se trata de que Eliseo se encontraba en Dotán. En la ciudad de Dotán era como 150,000 almas, una ciudad, verdad, que en los tiempos, verdad, de Eliseo son miles de años. Estamos hablando de 700 más 2000, pues cerca de 3000 años más bien. Y dice que el rey de Asiria lanzaba emboscada al pueblo de Samaria, al pueblo de Dios, y ninguna emboscada era prosperada. De repente dice que el rey de Asiria reúne a todos y dijo: ¿quién de ustedes es mi enemigo? Porque aquí todas las emboscadas que yo pongo para el pueblo de Israel no es prosperada la emboscada. ¿Qué pasa? Estamos aquí. Y de repente dice la Biblia lo siguiente. Dice así: se levanta un hombre delante de todos y le dice al rey: rey, es que hay un hombre que conoce todas las cosas, tiene un don de ciencia, de discernimiento de espíritu tremendo. Aleluya. Que si tú te vas y te vas a la recámara y haces allá abajo, ¿verdad? Ahora sí que en la azotea, o más bien vas y te metes en lo más profundo, que no te vea nadie. Ahora sí que en el sótano, y que no te vea nadie. Ese hombre ve desde kilómetros, tiene una pantalla plasma pero espiritual, que ve a kilómetros los enemigos. Aleluya. ¿Cómo? ¿A dónde está ese hombre? Dijo el rey de Siria. ¿A dónde está? Tráemelo vivo, tráemelo muerto. Un solo hombre. Estamos aquí. Para que usted lo lea en su casa, porque voy a hacer la aplicación después. Tráemelo vivo, tráemelo muerto. ¿Dónde está? En la ciudad de Dotán. Tráemelo. Mandó todo el ejército. Él se quedó ahí en la ciudad en Siria, y mandó a Dotán. Y rodearon. Rodearon la ciudad de Dotán. Y después de rodearla, poco a poco, hasta rodear su casa. Bueno, más bien la casa donde estaba el hombre de Dios, el profeta de Dios llamado Eliseo. Rodearon la casa, pero antes de rodear la casa salió el que le servía, el ayudante, el hombre que tenía convicción de fe. El que tenía convicción de fe era Eliseo, pero este hombre era un hombre miedoso, un hombre que, como hoy en día, que la gente queda traumado con los terremotos, con el coronavirus. Aquí pasa un tráiler, cuando pasa el tráiler, ¿qué pasa? Se mueve el edificio, y hay gente que ya está tan traumada que se puede hasta tirar. Y no fue el terremoto, fue el tráiler el que movió el edificio. Hay gente, no me salude porque ya está el coronavirus. Quedan traumados. Ese tipo de gente muere, porque sabe usted que lo que se llama el miedo es el obstáculo más terrible de un cristiano. Una persona que tiene miedo no sirve para nada, es inseguro, no tiene convicción de fe. ¿Estamos aquí? Y dice que él llegó y salió tantito porque como que estaba aburrido. Una persona que se aburre en las cosas de Dios, y que nos metemos a la oración, al ayuno, y después leemos la Biblia, y después hacemos guerra, liberación, y se aburre o ya se duerme porque no está convencido de lo que estamos enseñando, o no está abriendo su corazón. A lo que yo voy es lo siguiente: que Giesi, se llama Giesi, el ayudante del profeta de Dios, del hombre de Dios, salió un poquito, y cuando entró, estamos aquí, y cuando entró, porque yo te quiero hablar, porque el tiempo se me va, pero yo te quiero aplicar la palabra, amén. Y dice que cuando entró Giesi, y le dijo Eliseo, oye, así, hablando de mentira y hablando de cosas, porque no tiene dones. No, Eliseo tenía los 9 dones, y dijo: ¿qué vistes? No le dijo: ¿qué viste? No, lo vio, y por el espíritu de discernimiento y por el don de ciencia le dijo: voy a tener que orar por ti porque eres muy miedoso. Y le puso la mano. Ven, Adelaide, por favor. Voy a hacer una demostración. No se necesita tanta Biblia para decir que yo voy a hacer esto. No, los que ya conocemos bien. Te voy a estar hablando estoy ahí en segundo del libro de Reyes 6, 5 hasta el 17. Y de repente Eliseo le dice así:
Oh, ruego Jehová. Esta es la oración de Eliseo. Oh, ruego Jehová. Se han abierto los ojos de mi criado. ¿Estamos aquí? Se han abierto los ojos de mi criado. Y dijo, Señor, yo veo el mundo espiritual, veo muchos millones de ángeles que están conmigo, que me rodean y son ángeles de guerra. Pero él no ve nada, porque anda en la materia, está en la carne, en la carnicería. Y por la misericordia, y le dijo, ¿qué ves? Dijo, veo gente de a caballo y carros de fuego. Dijo, ven los millones de ángeles de guerra y carros de fuego que aquí los vemos. Aquí hay carros de fuego y es como peleamos a través de los ángeles de guerra y carros de fuego. Esos son los que pelean, que tiene un servidor en el ministerio por la misericordia. Y levanta tu mano al cielo y dice, ¿qué ves? Y dijo, y así, veo gente de a caballo, o sea, veo los ángeles de guerra y carros de fuego. Y digo, no tengas miedo. Ahora termino diciéndote, estoy terminando en segundo libro de Reyes 6:17. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dijo, se le quitó el miedo. ¿Ya? ¿Estás convencido? Que todo eso que vistes y te metiste con los pelos parados. Ahora, para que veas que hay muchos millones de ángeles de guerra y carros de fuego. No tengas miedo. ¿Cuánta gente tiene miedo? Levanta su mano. 1, 2, 3, 5, 7. Número perfecto de Dios, qué bárbaro. Pero los demás tienen convicción de fe. Adelaido, mira, son abiertos los ojos. Recibe el fuego. Ahí va, recíbelo. 1, 2, 3. Y el fuego está sobre ti. 1, 2, 3. Y el fuego está sobre ti. No tengas miedo. No tengas miedo de hacer las cosas que Dios te ha dicho, dice el Señor. Aleluya, obedece solamente y vas a ver mi gloria. Recíbelo, recibe el fuego. 1, 2, 3. El fuego, el miedo y el terror y el pavor se va. Suéltalo. Ahora, recíbelo. Ahí va. Vete hasta allá. Si no dices que te vayas hasta allá, porque Dios te va a bendecir. Amén. Ahí cerca de la cisterna, no vayas a caer ahí en la cisterna. Y ahora recibe, abre tu corazón, así dice el Señor. No tengas miedo, que lo que hace unos días va para el mes, dice el Señor. Aleluya, oíste y fuiste quebrantado, dice el Señor, con lloro. Ahora, dice el Señor, el diablo te quiere quitar la bendición, porque tu hijo, el que está drogado, será predicador. Y ahora abre tu corazón, pero obedéceme, que tú eres la cabeza, tú eres padre y madre, dice el Señor. Y dice el Señor así, si tú me obedeces, vas a ver mi gloria. Tus ojos verán a tu hijo predicar. Recibe el fuego. Ahí va. 1, 2, 3. Ahí va el fuego. 1, 2, 3. Abre tu corazón. Ábrelo. Está hecho. Aleluya. Estamos aquí. Y no estamos porque de ti, Marín. No. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, vemos aquí, ¿ya? Aquí del segundo libro de Reyes 6, 5 al 17, vemos la hacha. Vemos el hacha como flota. Vemos también una dimensión. ¿A dónde? Qué casualidad que cortó un palo o una vara. ¿Y dónde se cayó? ¿A dónde cayó? ¿A dónde cayó la hacha? Que pesa como 5 kilos. ¿Sí estamos bien? Ese fierro pesa como 5 kilos, ¿sí o no? El que conoce la hacha. Dijo, ahí cayó. Cortó una vara, que significa poder, autoridad. La vara es símbolo de poder, y la cortó, que es Jesús mismo, y le tiró, y donde le señaló, ahí cayó la vara, y como arte de magia, pero es el poder de Dios. El hacha, ¿qué? Flotó como si fuera un corcho, como si fuera un corcho, flotó. Dijo, aquí está, Padre mío, era prestada, no te sientas mal, ya no la vas a pagar. Esa era la preocupación que le tenía que pagar, porque era prestada. Aquí está, ya no vas a pagar. Recíbela, entrégala, órale, entrégala. Ahí vemos una dimensión, ahí vemos una cuarta dimensión de lo sobrenatural. Amén. Una fe que este hombre, la fe, cuando la persona tiene fe, amén, es una cuarta dimensión. Que cuando dice las cosas, como Pablo dijo, es ciego. Cuando dice, corto ese palo o esa vara y el hacha flota, es una fe. Amén. Está entrando usted en una cuarta dimensión, porque vemos los frutos y por los frutos los seguimos. Recuerda que la cita está en segundo libro de Reyes 6, 5
hasta el ¿qué? 17. Ahí vamos a ver cosas extraordinarias, impresionantes. Amén. Me voy rápidamente porque quiero hablarte de algo que aquí ha pasado por muchos años. Amén. Y la gloria es para Cristo. Ya casi terminamos. Te voy a hablar de Moisés rápidamente por el tiempo, ¿verdad? Todos lo conocemos. Amén. Dice de la Biblia que Moisés estaba entre la espada y la pared, por decirlo así. Amén. Y Moisés se desesperó, ¿verdad? Y dice que él había, ¿verdad?, sacado al pueblo con oro, con plata, a través de los 10, ¿verdad?, 10 plagas. Amén. Y aquella vara se convirtió en culebra. Y vemos una dimensión tremenda. Los hechiceros quisieron hacer lo mismo. Son copias, pero no pudieron. Porque mayor es el que estaba en Moisés que el que está en esos brujos de Faraón, que es el tipo del diablo. Así dice el Señor. Aleluya. Dios está aquí para decirte que Dios quiere que te muevas en fe, para que entremos en una cuarta dimensión. Y como en fe, que tú veas que cuando seas un hombre de fe vas a ver los frutos, y por los frutos los conoceréis. Que lo que vio Pablo a través de la fe es que el ciego quedó, más bien el hombre quedó ciego, más bien. Amén. Quedó ciego. Y así vemos también con el hombre llamado Eliseo. El hierro flotó, el hacha flotó, como también los hombres, ¿verdad? Aquí voy a hacer un alto. ¿Te acuerdas de que el llamado Eliseo, el profeta de Dios, vio el mundo espiritual? Y cuando vio, dijo: los enemigos, yo sé que desde allá me están tramando, me quieren matar, tráemelo vivo, tráemelo muerto. Rodearon la ciudad de Datán, pero también rodearon la casa, y lo veía, o sea, traspasaba la pared. Amén. Eliseo a través de una dimensión. Y cuando después de repente ya iban a tirar la puerta, ¿qué dijo Eliseo? ¡Oh, ruego Jehová! Hablando porque ya me quería yo pasar, pero bueno, le voy a decir, estamos sobre los ciegos, de cegar a la gente con el poder de Dios a través de la fe. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo a Eliseo? ¡Oh, ruego Jehová! Oh, el poder está en la lengua. Diga conmigo: el poder está en la lengua. Declaró, profetizó, decretó y estableció: oh, ruego Jehová, sean ciegos todos mis enemigos. Y él dijo: oh, Señor, ¿y ahora que salgo? ¿Qué tal si no están ciegos? Me van a matar. No, él creyó, abrió la puerta por fe. Y el genderío, cientos de enemigos, toda una ciudad, toda una nación de enemigos estaban ahí con el profeta. Dijo: me lo traen vivo, dijo el rey, o me lo traen muerto, pero me lo traen. Y Eliseo creyó que Dios le había oído y salió y le dijo: seguidme, yo mostraré al hombre que buscáis. ¿Y a quién buscaban ellos? Están aquí. ¿A quién buscaban? A Eliseo, a él mismo. Dios le dio fe y le dio sabiduría. Sígueme que vamos a buscar al hombre que buscáis. Era él mismo. Amén. Y ahí el ciego tropezando. Yo creo que muchos quedaron en el camino hasta muertos del tropiezo, ¿verdad?, que dieron en las piedras, qué sé yo. Otros llegaron ahí, ¿verdad?, y los trajo y se los entregó al rey de Samaria. Y le dijo: aquí te entrego a todos los enemigos ciegos. ¿Qué hacemos? Hay que matarlos porque estos son dolores de cabeza. Hay que matarlos. No. ¿A poco cuando tú los aprendes, a poco los matas? ¿Verdad que no? Entonces hay que darle pan y agua, a darles de comer. Y ahora sí hay que vayan a su tierra. Vámonos. El que sigue. Estamos aquí. Ya quería matarlos, digo: no, hay que darle de comer. Porque tenían miedo al rey de Samaria. Por eso quería matarlos. Dijo: estos nos hacen daño, son un veneno, nos acaban. Y los hizo ciego. Y allá, pero antes de allá, cuando llegaron, los dejó ciegos, no. Comieron ciegos, no. Les dijo: oh, ruego Jehová. O sea, todavía tenía la fe para que los ojos se abrieran. Oh, ruego Jehová. Ahora esos ojos que están ciegos de todos ellos, mis enemigos, sean abiertos. Y los ojos fueron abiertos. Tremendo. O sea, cerró el capítulo Eliseo. ¿Qué te parece? Entró Eliseo a una dimensión, a una cuarta dimensión, a donde Dios quiere que tú y yo no andemos en la carne, sino en el espíritu. Digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne está en contra del espíritu y el espíritu en contra de la carne, para que no hagáis lo que quisiera.
Vemos un Eliseo en una cuarta dimensión, viviendo en lo sobrenatural, en lo espiritual. Amén. Y Dios quiere que tú y yo no andemos en la carne, sino en el espíritu. Quería hablar de Moisés, pero el tiempo se me está yendo. Quería hablar de otros hombres. Amén. Te voy a hablar de Pedro para que veas que estuvo dimensionado. Un hombre que le cortó la oreja, ¿verdad? Se la cortó a Malco, ¿sí o no? Y quiso defender a Jesús. Estamos hablando de 2000 años. Y dijo que sacó a la espada, ¿quién? Pedro. ¿Y le cortó qué? Diana, ¿qué le cortó? La oreja. Y dijo, así no se hace. ¿Cuánta gente quiere? Me acuerdo que aquí llegó un hombre luchador, no, Pablo, y me dijo, apóstol, cuando alguien le quiere decir algo, aquí estoy yo. Pero estaba allá, él con las fuerzas humanas, digo, no, aquí no es así. No, usted ora y ayunan por mí, pero no así. No es con espada, no es con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo. Amén. Digo, no es así. Y el hombre atrabancado, no, cualquiera que quiere hacerle algo aquí, el apóstol, primero yo, y después él. No, digo, no, eso le pasó a Pedro, perdón. Quería defender siempre en la carne al Señor Jesús. Le cortó la oreja. Porque era un sanguinario, era un sanguíneo, o sea, era un temperamento sanguíneo. Ahora sí que con una violencia tremenda, un pescador que sabía de peces y que sabía de redes y que sabía echar las redes y sabía cómo se llamaban los peces, y era una persona sin letra. Pero cuando ese hombre llamado Pedro se metió a ayunar 10 días, y dice la Biblia que eran 120, de tal manera que esos 120, entre ellos estaban las Marías, todos los discípulos, y empezaron y terminaron ayunando. Y cuando Pedro terminó de ayunar, Pedro cambió su historia. No fue el carácter, fue moldeado, y ahora ya no era un Pedro en la carne, ya no era un Pedro en la ley, ya no era un Pedro en el pecado. Ahora era un Pedro que cuando salió se convirtieron 4,000, aleluya, ahora sí que judíos. Y después dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 15, que no era la sombra ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Y vemos nosotros la dimensión. Él no gritaba como médico, no gritaba aleluya afuera, aleluya, sino que la sombra misma que tocaba a los enfermos, ciegos, paralíticos, cojos, endemoniados, poseídos, ¿eran qué? Y todos eran sanados. Amén. No era una dimensión. Pedro dejó de ser el hombre carnaval, el hombre de la carne, el hombre de la mentira, del chisme, de la hipocresía, del odio, de la venganza. El hombre que siempre quería defender a Jesús con su cuerpo, con su fuerza humana. Pero no era así. Pero cuando Pedro estuvo lleno, entonces entendió, aleluya, aleluya, que era con el poder del Espíritu Santo. Y se maravillaban de este hombre que no había estudiado nada, ni la primaria estudió, aleluya, era un hombre en el espíritu, un hombre que había entrado de la carne a la dimensión, entró a una cuarta dimensión, donde en verdad, aleluya, Pedro, aleluya, hasta él se sorprendió, y la gente hasta el día de hoy, yo me sorprendo de este hombre, que no dice fuera, que no dice eres libre, no, ni movía, solamente todos esperaban que saliera de su casa, para que cuando caminara y se inclinara a la sombra de un lado, y ahí todos los ponían en camilla, ciegos, paralíticos, sordos, mudos, endemoniados, poseídos, y el que, aleluya, y donde la sombra tocaba al enfermo, sanaba. Pero yo te digo en esta hora que no era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Póngase de pie y cierro el mensaje. Tú y yo no tenemos que andar en la carne, sino andar en el espíritu. Digo pues, andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque el espíritu está en contra de la carne y la carne en contra del espíritu, para que no hagáis lo que quisieran. Hay muchas citas bíblicas, pero el tiempo se me fue. Dice más adelante, andar en el Espíritu Santo. Amén. Es andar o estar en la cuarta dimensión. Diga conmigo, andar en el Espíritu es andar o estar en la cuarta dimensión, en algo sobrenatural, no lo literal, sino lo espiritual. Y tú y yo, Dios quiere que andemos en el Espíritu, que miremos los ángeles, que miremos los demonios, que nuestros ojos se abran, que nuestros oídos se abran, porque eso es lo que quiere. Amén. Una iglesia de